Buenos días, Dios le bendiga, bienvenido nuevamente a Mañanando con Dios, desde aquí desde Iglesia Internacional Terrabuena, de Tunjuelito, sur de Bogotá. Permítame un momento, como siempre, compartir el link con el grupo de la iglesia. La verdad que para mí es un placer, nuevamente, que Dios me permita poder entrar a sus hogares y que ustedes puedan, entre todos, podamos compartir lo que Dios tiene para nuestra vida hoy. Así que dime un segundo. Buscar aquí el... Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones por su tiempo, por su disposición. Que sea el Padre Celestial glorificándose en sus vidas. Y esto nos permita cada día ir creciendo más en los caminos del Señor, aprendiendo que debemos depender de Él totalmente en todo, no en partes. Debemos depender de Dios en todo, en todos los sentidos. Entonces vamos a poner primeramente este tiempo en oración. Para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe. Y vamos a seguir desarrollando, terminar de desarrollar el capítulo 19 de Job. Quedamos en el versículo 12. Hay tiempos que nos toca reflexionar. Pongamos esto en mano de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana tan hermosa y tan preciosa, en la cual podemos venir tal como estamos, porque no podemos venir de otra manera, Señor. Agradeciendo, Padre, la gloria porque hasta aquí tú nos has traído, hasta donde diremos si solamente en ti tenemos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos hoy, Señor, compartir esta palabra, Señor, poder haber abierto nuestros ojos, Padre, la gloria, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Dios mío, por el cuidado que tú has tenido con nosotros. Gracias por vernos como la niña de tus ojos. Gracias por guardarnos en el hueco de tu mano. Hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, subimos a los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, donde está nuestra autoridad. Y allí, Padre Santo, te pedimos perdón por los pecados, Señor, las transgresiones, las iniquidades cometidas por nuestros antepasados, por nuestros padres, por nosotros mismos, Padre de la gloria, porque los pecados que nosotros cometimos lo hicimos voluntariamente. Te pedimos que nos limpie, nos lave, nos purifique, nos santifique con la sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo, que nos ayude a seguir avanzando, Padre de la gloria. Señor, en este devocional te pedimos ángeles, Señor, ministradores, para que tengan cada uno de estos hogares que están viendo esta transmisión, Señor, los que lo van a ver en diferido, que la opción del Espíritu Santo sea tocando sus vidas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos, Padre de la gloria, aquí delante de tus tribunales, despactándonos, mi Dios de la gloria, todo lo que se ha confabulado, Señor, todo lo que se ha dedicado, Padre Padre de la gloria, en este calendario occidental, mi Dios de la gloria, en este día jueves, Señor, que fue dedicado al Dios Júpiter, Padre Santo, conocido como Jehová Fomé, Padre de la gloria, aquí delante de tu presencia, juntamente con Cristo Jesús, nuestro abogado, el justo Padre de la gloria, delante del Padre, del justo juez que es nuestro Padre celestial. Venimos, Padre Santo, rompiendo las actas, los títulos, los decretos, Padre de la gloria, que se han levantado para obstaculizar nuestra vida, Padre de la gloria, Señor, y todo lo que se ha levantado para generar, Señor, confusión, caos, destrucción, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, con toda legalidad, Padre Santo, que se le entregó a Bafomé en este día jueves, Padre Santo, por lo cual, Señor, como dije anteriormente, le vinimos quitando todo derecho legal, todo título, todo poder, Padre Santo, que tiene sobre nuestras vidas a través de las transgresiones, de la oración, de la brujería, la hechicería, la rebeldía, Señor, la arrogancia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, Padre de la gloria, la manipulación, la intimidación, Padre Santo, la seducción, por el control, por el desorden, Señor, por ceremonias que me han dedicado al mundo de las tinieblas, Padre Santo, por pactos de sangre, Señor, por decadencias, Padre de la gloria, por encantamiento, ocultismo, por satanismo, Padre de la gloria, por fobias, mentiras, por engaño, por falsedad, por traiciones, Padre de la gloria. Señor, por utilizar cosas, Padre Santo, sobre nuestras vidas para la buena suerte, como amuletos, baños, Padre Santo, por esoterismo, Señor, por usurpación, promiscuidad, Señor, por fornicación, lascivia, lujuria, Padre Santo, por competencia, por falta de sujeción a la autoridad, Señor, por racionalismo, Señor,
Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que toda estructura mental, Señor, cae de nuestras vidas. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos, Padre Santo, que salimos, Señor, de los tribunales celestiales con la sentencia que sale del trono de Dios, Señor, a favor del cuerpo de Cristo, la creación del universo entero, en contra de nuestros enemigos espirituales. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, activamos ángeles especializados, Padre de la gloria, para que ejecuten, Señor, esta sentencia ya nación por nación, constelación por constelación y todo el universo entero, liberando los territorios, Señor, y plantando, Padre, la gloria, los diseños que vienen del cielo, Padre Santo, los diseños tuyos, los diseños del cielo de la salvación, Padre de la gloria. Padre Santo, venimos con la legalidad del reino de los cielos, Padre Santo, estableciendo que es el día 5, mi Dios de la gloria, según tu calendario, Padre Celestial, donde aún las aguas obedecen a la voz del Creador, Señor, porque todo fue hecho por Él, para Él y en Él, Padre Santo, por lo cual entramos al señorío de Cristo, Padre Santo. Nuestra primicia, Señor, que fue sembrado entre nosotros para traer a la creación gracia y obediencia, Señor, al Padre, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, enviamos los ángeles buscando y encadenando a los enemigos espirituales y llevándolos al abismo sin retorno, sin reemplazo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, declaramos hoy, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que queda atado a Dios y su legión de venganza, todo plan de las tinieblas en contra de nuestras vidas, generado en el Abadón, ahora mismo queda destruido, queda sin poder, sin autoridad. Y en el nombre de Jesús, Señor, atamos la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque y todo lo que se quiere levantar de las tinieblas en contra de nosotros, todo plan, Señor, que es inoperante, que anula sin poder, sin autoridad. Gracias, Dios, en esta mañana donde nos permite compartir una vez más, Señor, tu palabra, Padre de la gloria. Creyendo, mi Dios de la gloria, que como Cristo está, se está cumpliendo. Donde hay dos o más en tu nombre, en medio de ellos estás tú. Creemos, Señor, que tú te estás paseando correctamente, claramente, Señor, en cada uno de estos hogares donde estamos aquí conectados, Padre de la gloria, y que tu Espíritu Santo, Padre de la gloria, el verdadero anfitrión de esta reunión, le damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, toca nuestras vidas, derrama sobre nosotros esa unción, Espíritu Santo, para que se pudran los yugos, se pudran los velos y podamos tener sabiduría, conocimiento y entendimiento de lo alto para poder entender lo que el Padre nos habla a través de la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, hijos. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como le dije, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente. Vamos a seguir con el estudio de Job. Estamos en el capítulo 19. Vamos a ver los versículos que faltan. Quedamos en el versículo 12 y sigamos analizando. El versículo 13, el versículo 20. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, en esta primera parte, del versículo 13 al 20, vamos a ver cómo Job escribe los resultados amargos del ataque de Dios sobre él. Entonces, me permito leer la palabra para que podamos entrar en el análisis. Dice la palabra del Señor. Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Mis parientes me fallaron, y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi aliento es odioso a mi mujer, y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen, y los que amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne. Solo he escapado con la piel de mis dientes. Tremenda descripción que tiene nuestro personaje de hoy, que es nuestro amigo Job. Empieza diciendo que él ha alejado de mí a mis hermanos. Porque Job consideraba que ya todo esto a esta altura, todo esto venía de parte de Dios. Y aquí, cuando aleja a mis hermanos, probablemente se estaba refiriendo a sus tres amigos, a Elifaz, Bilda y Zofar, que aunque estaban allí, es como si no estuvieran porque prácticamente lo estaban juzgando, señalando y con fuertes críticas. Alguna vez, por lo que hemos visto, Job lo consideró como hermanos cercanos, pero ahora sentía o estaba sintiendo que lo habían abandonado y se han vuelto contra él. Y no era una mentira en el punto de que se habían vuelto contra él, es verdad.
Así, lo que hemos venido analizando y estudiando nos demuestra que fueron muy fuertes en contra de nuestro amigo Job. A veces la vida nos lleva, mejor dicho, por caminos oscuros donde la soledad parece ser nuestra única compañía, tal como le ocurrió a Job. Sin embargo, podemos decir que es en esos momentos de aislamiento que se nos recuerda la importancia de la empatía y la conexión humana. Y sé que muchos de nosotros en algunos momentos nos hemos sentido en oscuridad, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados inclusive hasta por Dios. Pero vean que nos aconseja esto que estamos empezando a estudiar hoy y analizar, de que debemos recordar la importancia de la conexión humana y de la empatía. Debemos aprender a muchas veces realmente sentir lo que las personas están sintiendo, colocarnos en su posición, o como dirían en criollo, colocarnos en sus zapatos y ver por qué realmente están pasando por lo que están pasando. No ser ligero con la acusación, no ser ligero con la palabra, no ser ligero con los señalamientos. Simplemente entender de que algo ha motivado eso en su vida y cómo podríamos nosotros ayudarlo. Pero no para que hagan lo que según nuestro criterio humano o razonamiento humano indicaría que es así. Aunque Job enfrentó el abandono de aquellos que amaba, su historia nos desafía a ser el apoyo que otros necesitan. En nuestra búsqueda de consuelo también encontramos la promesa de que Dios nunca nos deja solos, incluso cuando los demás se apartan. Hay muchas personas que han pasado por nuestra vida, se han alejado, inclusive el mismo Dios la ha apartado. Y hemos pensado que estamos solos. Y resulta que no es así. Dios siempre ha estado ahí. Y a veces nos hemos enfocado tanto en la situación, en el problema, en la dificultad, que se nos olvida que estamos levantados porque así a Dios le ha placido, por su misericordia, por su gracia. Y nos olvidamos realmente que quién es el que nos consuela, quién es el que nos respalda, quién es el que nos acompaña. Sigue diciendo: oh, llamo a mi siervo y no me responde. Qué fuerte, ¿no? La situación que llegó joven donde ni siquiera el siervo ya le hacía caso. Vemos, ¿verdad? Y podemos comprobar que este hombre estaba en una situación, pero sumamente caótica, sumamente difícil, que ni siquiera sus siervos ya le respondían. Qué fuerte. Vean que antes de su crisis, como ya hemos visto, Job era un hombre rico e influyente. Sin embargo, ahora incluso sus propios sirvientes no le obedecían ni lo respetaban. Increíble cómo, cómo se puede llegar a una situación tan fuerte que pierdes el valor delante de todo el mundo, donde todo el mundo te menosprecia, te desprecia, donde sienten o prácticamente te demuestran que no eres nada. Eso lo estamos viendo aquí en este pasaje de Job. Vean que Job es un eco de la búsqueda desesperada del alma herida, un recordatorio de que en los abismos de la angustia, donde la voz de Dios parece distante, parece bastante distante, podemos encontrar en nuestro clamor una conexión profunda con el Creador. Aunque parezca distante, parezca que está lejos, aunque parezca que no nos escucha, que se olvidó de nosotros, que nos apartó de su protección, de su cuidado. Pero no es así. Es, es muy fuerte analizar toda esta parte en donde, por lo que está viviendo este hombre. Y cuando lo traspolamos a la realidad en nuestra vida, ni siquiera en la de otras personas,
hemos pasado por muchas situaciones, no iguales que la de Job, porque no hay comparación, no nos podemos comparar con esos hombres y mujeres que están escritos en la Biblia, eso jamás, sino que conseguimos semejanzas en ella y realmente esto nos muestra que desde el Antiguo Testamento todo está dirigido, todo está direccionado a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde tenemos que posar nuestros ojos, en Jesús, el autor y consumador de la obra. Debemos tener fe para seguir avanzando en medio de todas estas cosas que vivimos en el día a día. No es fácil, pero con el Señor podemos vencer todos los obstáculos que se quieran levantar. ¿Por qué? Porque como le dije el martes cuando hablamos, ya Cristo venció. Y eso es una seguridad que vamos a tener en nuestra vida. Entendamos que a través de cada lágrima y cada pregunta sin respuesta, el sufrimiento nos enseña a aferrarnos a la esperanza, sabiendo que aunque no veamos la luz, Dios escucha y comprende el grito de nuestro corazón. Aunque estemos viendo nosotros solamente oscuridad por la situación que estamos pasando, no consigamos respuesta, no consigamos una salida, el Señor escucha y comprende el grito de nuestro corazón. Aprendamos que en medio de esa oscuridad que podemos conseguir en cierto momento, saber qué Dios nos quiere enseñar, empezar a indagar eso. ¿Qué me quiere enseñar Dios a mí? ¿Qué quiere que yo cambie? ¿Cuál es la transformación que quiere hacer Dios en mi vida? Por algo se dice que nosotros somos la vasija y Él es el alfarero. Entonces hay transformaciones constantes que hay que hacer y cuando la vasija tiene una grieta es necesaria llevarla otra vez al taller. Y allí en el taller del alfarero Dios la va a romper para moldearla otra vez de nuevo. Y a veces en esos puntos en donde hay dolor, hay desesperación, porque no comprendemos realmente lo que Dios está haciendo. Sabemos que Él todo lo hace para bien, pero a veces en nuestra desesperación humana buscamos atajos y decimos cosas que no deberíamos decir, que nunca debieron haber salido de nuestra boca. Pero gracias a Dios, Él es misericordioso y perdona y nos permite corregir muchas cosas que salieron de nuestra boca, muchos de nuestros pensamientos, porque Dios sí lo conoce a la perfección. Entendamos que nuestra fragilidad somos llevados a un lugar de fe, donde cada súplica se transforma en un puente hacia la sanación y el consuelo divino. Sí, queridos hermanos y hermanas, aunque parezca que el desierto es muy rudo, que la tormenta es muy fuerte, que las circunstancias muchas veces lo que lleguemos a pensar que es más fuerte que Dios, es un lugar de fe, en donde estamos siendo catapultados hacia una transformación más grande, una transformación más perfecta para nosotros. En medio de esas situaciones en donde Dios se manifiesta y se glorifica de una manera muy fuerte. Sigue diciendo nuestro amigo Job: mi aliento es odioso a mi mujer. Imagínense. Así llegó la situación de este señor, de este hombre. Y a veces hemos leído tanta esta historia y le hemos pasado simplemente por encima. Y hay un mensaje muy profundo. No solamente en el libro de Job, en toda la Biblia. Debemos aprender a detenernos, a escudriñarla, a meditar en ella. Algo importante en nuestra vida es meditar en esa palabra. A veces pasamos por encima, simplemente tomamos la promesa que hay ahí y ya está. Pero se nos olvida que para llegar a esa promesa hay un contexto que está antes y que está después. ¿Será que lo estamos analizando, lo estamos leyendo? Vean que Job estaba en un estado tan miserable, tanto física como espiritualmente, que su mujer no quería tener nada que ver con él.
Si llegamos a este punto, vean que todavía la mujer está con él. Esa mujer está sufriendo también por todas las cosas que veía, ¿sí? La pérdida de sus hijos, todo lo material, ver a su esposo en esa situación tan traumática, tan caótica. Debemos comprender que esa mujer también pasaba por una situación bastante difícil, pero aquí la historia se refiere a Job, ¿sí? Que es lo que nos enseña de parte de Job. Vean que este versículo nos muestra cómo el dolor y la adversidad pueden afectar nuestras relaciones con los demás y cómo la fe en Dios puede proporcionar consuelo y esperanza incluso en los momentos más oscuros. Sí, cuando estamos en dolor, cuando estamos en medio de la adversidad, muchas veces tendemos a ser nosotros lo que accionamos en forma incorrecta con la demás persona o las personas accionan de forma incorrecta en contra de nosotros. Se pueden presentar las dos situaciones, pero ¿cómo verdaderamente accionamos nosotros frente a eso? ¿Cómo actuamos? ¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? ¿O simplemente vamos por lo que sentimos sin importar nada? Tenemos que tener cuidado con respecto a eso. A veces la vida nos lanza desafíos tan grandes que nos hace cuestionar todo, incluso nosotros mismos. O en su dolor nos recuerda que es normal sentirnos solos y desamparados. Y eso, en cierta forma, hasta cierto punto, tiene validez. Sin embargo, también nos enseña que en medio de la tormenta nuestra fe puede ser ancha, se puede engrandecer, puede alcanzar nuestra fe límites que ni siquiera nosotros hemos imaginado en medio de la tormenta, en medio de ese desierto cruel, terrible. Debemos buscar ese pequeño rayo de esperanza, ya sea en la fe, en amigos o en momentos de paz. Puede ser que nos ayude a seguir adelante. Al final del día, al final de esa prueba, es posible encontrar luz incluso en los días más oscuros. Y es algo realmente muy cierto. Siempre hay una luz. Y el problema está en que la luz está dentro de ti, está dentro de mí. Y muchas veces la opacamos porque no tenemos fe. Sí, estamos hablando de mirar la luz que está enfrente de nosotros y buscarla. Pero que hay una conexión espiritualmente entre mi luz y esa luz celestial, la luz que está dentro de mí, la luz que proviene del Padre. Y, y la situación lo que busca es que esa conexión se rompa, se desligue. ¿Mm? En eso, el enemigo es muy astuto en ese sentido para envolvernos y desviarnos de esa situación. Sigue diciendo Job, mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne. Qué fuerte. Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne. ¿En qué situación tan degradante estaba viviendo este personaje Job que nos narra la Biblia? O aquí se refiere a su condición demacrada y enfermiza. Y cuán cerca estaba de la muerte física. Es una realidad, aunque Dios no lo iba a permitir. Y así hemos llegado nosotros a situaciones muy críticas. Y Dios lo ha permitido para que entendamos que tenemos que levantar nuestros ojos y reconocer que nuestro Creador, nuestro Redentor aún vive y que solo Él es el que nos puede ayudar a salir adelante y darnos la fortaleza que necesitamos en ese momento. Nos recuerda que el sufrimiento es parte de la vida, pero que nuestra fe y confianza en Dios puede ayudarnos a superar incluso las pruebas más dolorosas. Hay pruebas que realmente son dolorosas. Solo Dios nos da la fortaleza para salir de ellas. Solo Dios nos da el consuelo y la paz que necesitamos en ese momento en medio de ese dolor. Esto también nos muestra que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer
y ayudar a los demás que están pasando por pruebas similares. Muchas cosas en nuestra vida Dios la permite para que seamos un testimonio, porque después en nuestra vida empiezan a cruzarse personas que podemos decir, oh, qué casualidad, aunque sabemos que la casualidad con Dios no existe. Pero están pasando por un proceso similar al de nosotros y podemos darle un buen consejo. Y no para juzgarlo ni criticarlo, sino un buen consejo que lo ayuda a levantarse y a que ellos crezcan y busquen de Dios. Porque el objetivo es que también ellos busquen de Dios. La historia nos recuerda que Dios está con nosotros siempre, incluso durante los momentos más difíciles de nuestra vida. Los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Qué cosas? Aquí vamos a leer del versículo 21 al versículo 22 y vamos a ver en estos versículos cómo Job proclama su confianza en Dios como redentor y como juez. Fuerte, sí, que a pesar de su situación sigue proclamando que Dios es su redentor y Dios es su juez. Y él suplica compasión de sus amigos en estos versículos 21 y 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Tengan piedad de mí, ustedes mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me persiguen como Dios lo hace y no dejan ya de saciarse de mi carne? Eran inclementes estos hombres, eran persistentes, pero persistentes en juzgar, persistentes en dañar, persistentes en criticar. Debemos aprender a tener la guía de Dios para cuando se nos presentan esas situaciones. Hay personas muy persistentes delante de nosotros, alrededor de nosotros, pero en lo malo. Y debemos aprender a tener paciencia y saber cómo actuar, cómo direccionarnos para no caer en el mismo juego de ellos si el enemigo tenga derecho sobre nuestras vidas. Tengan piedad de mí, comienza diciéndole Job a estos hombres. A la luz de la elocuencia y la verdad de su queja anterior, Job llamó a sus amigos a tener compasión de él. Bien, fue tan fuerte los señalamientos y la crítica que llevó a Job a pedirle compasión a sus amigos. Y así a veces le hemos pedido compasión a personas y por el contrario, en vez de ser compasivos, se han transformado más bien en los verdugos de nosotros mismos, verdugos que a veces ni siquiera esperamos que sean esas personas, pero pasa. En lugar de unirse contra él en un concierto de condena, debían haber tenido compasión de este que había sido tan afligido por la mano de Dios. ¿Cómo se hace en estos casos? Estando en ambos lados de esa situación. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Esto nos llama a ser amigos compasivos en todo momento, especialmente cuando alguien está pasando por momentos difíciles. Debemos aprender a tener compasión así como Dios la tiene con nosotros. La compasión no es solo el sentir lástima, porque muchas veces lo confunden con eso. Sienten lástima por la persona. No. Eso no puede ser así. La compasión también es acompañarlo emocionalmente, ofrecer nuestro tiempo y apoyo incondicional. Eso es ser compasivo. No es la lástima. No es lástima, es ser compasivo. Es acompañarlo incondicionalmente, es ofrecer tu tiempo, un apoyo incondicional. No es juzgarlo, no es criticarlo, no es convirtiéndote en verdugo. No, eso no es así. Podemos ser esa persona de apoyo que alguien necesita en momentos de dolor y angustia, claro que sí. Y si somos guiados por el Señor, mucho más todavía. Porque se va a alcanzar el verdadero objetivo, que debe ser en ese punto, cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Sigue diciendo Job, ¿por qué me persiguen como Dios lo hace? Ve que Job hacía su apelación a Dios y sentía que no había respuesta. Ahora hacía un llamamiento a sus amigos y esperaba al menos hacer que volvieran sus corazones hacia él. Perdón.
Y es el punto en donde vemos que no fue así. La compasión de sus amigos no existió en ese momento. Quiere decir que en momentos de sufrimiento como el que vive Job, nos damos cuenta de la vital importancia de la compasión entre amigos. Muchos se jactan de esa palabra amigos, pero eso tiene una implicación muy grande. Y aquí la está describiendo este pasaje de Job. Amigo no implica solamente decirlo de la boca hacia afuera, es demostrarlo, creerlo. Y muchas veces cuando nos sucede algo buscamos a nuestro alrededor a esos amigos o amigas y no existen, se desaparecen, no nos contestan el mensaje, no nos responden las llamadas. Cuando los conseguimos andan apurados, andan contratiempo, vean cómo dan la espalda. Entonces es importante saber realmente el significado de esa palabra amigo y considerar realmente cuán valiosa es esa palabra para nosotros. No siempre podemos cambiar las circunstancias adversas, ¿sí? Eso es verdad, pero el simple acto de estar presente y ofrecer nuestro apoyo puede marcar la diferencia. El apoyo. No quiere decir que porque nosotros demos un consejo toda la situación va a cambiar de un solo golpe, como si fuera una varita mágica, ¿no? Pero puede darle el consuelo y quizás la idea que necesita la persona para salir adelante. Así que debemos reflexionar sobre cuán valioso es ser ese refugio emocional para los demás. Debemos recordar que a veces lo que más se necesita es alguien que solo sabe escucharnos en medio de nuestro dolor. Eso es algo. Del versículo 23 al versículo 29. Aquí vamos a ver la triunfante proclamación de fe de Job. En medio todavía de toda esta situación, dice la palabra del Señor. Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantarán sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Si dicen, ¿cómo lo perseguiremos? ¿Y qué pretexto hallaremos contra él? Teman la espada ustedes mismos, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepan que hay juicio. Tremendo como este hombre en medio de toda esta situación alaba a Dios y permite que expresar todo eso. Oh, mis palabras, si mis palabras se escribieran. Miren que yo no sabía que se iba a leer de él en estos tiempos. Oh, si mis palabras se escribieran. Profetizó sobre él mismo sin darse cuenta, porque hoy en día estamos leyendo sus palabras. Han sido traducidas millones y millones de veces. Impresionante como las cosas las hace Dios. No tenemos cómo, cómo comparar, cómo agradecer de verdad todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Vean que Job parecía no tener sentido en que su propia tragedia y su drama personal serían escritas y se escribirían en un libro, y sería así para el beneficio de muchos otros a través de las generaciones venideras. No tenía ni idea. Vean que ni nosotros tenemos idea de lo que Dios está haciendo con nuestra vida y cómo eso va a ser más adelante algún punto de apoyo para otras personas, para nuestra propia familia. Esto nos invita a recordar que nuestras palabras tienen un peso significativo, por eso que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. A menudo
Y muchas veces hacemos eso, subestimamos el poder que tienen para edificar, consolar e incluso para transformar realidades. La palabra. Recuerde que el escrito está, no lo estoy diciendo yo, escrito está. En la palabra está el poder de la vida y la muerte. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Debemos pensar antes de permitir de que las palabras salgan incorrectas de nuestra boca. Esto nos invita a recordar que nuestras palabras tienen un peso significativo y a menudo subestimamos el poder, ¿sí?, que tienen ellas. Y de verdad que hemos sido tan tercos, para decirlo un punto de vista, de que leemos y leemos de que en la palabra, en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte, y sin embargo no somos prudentes al hablar, no tenemos cuidado, soltamos la palabra y herimos como si fuera algo normal, y no es así. Recuerden que la vida es como una especie de un boomerang. Todas las cosas tienden a devolverse. Y lo que cosechamos, eso vamos a recoger. Tenemos que tener cuidado con eso. Al escribir lo que sentimos y pensamos, no solo nos negamos, ¿sí?, o nos legamos a nosotros mismos un testimonio de nuestra existencia, sino que también ofrecemos a otro un puente hacia nuestras experiencias. Y el error está en que muchas veces, porque pasamos por una situación X y hay alguien que ahora la está viviendo parecido a lo que nosotros vivimos, resulta que nos creemos más grandes y eso no puede ser así. Este versículo nos inspire a ser intencionales al comunicar y a dejar huellas de amor y verdad en el mundo. Huellas de amor. Huellas de amor. Eso nos enseña que nosotros debemos aprender a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eso es importante para todos nosotros. Sigue diciendo nuestro amigo Job: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros eso? Y sin embargo, seguimos con la desesperanza, seguimos con la duda, seguimos con la incredulidad. Yo sé que mi Redentor vive. Y miren que estos hombres no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día, el manual, la Biblia. Y todas estas situaciones Dios nos las deja plasmadas para que nosotros confiemos, tengamos fe, que aún en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, Dios está ahí. Vean que yo sé que mi Redentor vive es otro de los brillantes destellos de fe en el oscuro y sombrío trasfondo de crisis y sufrimiento de Job. No sé cuáles han sido tus momentos de dolor, de tristeza o de oscuridad, pero sí sé que ha declarado y has dicho que tu Redentor vive. Ahora el punto es, ¿por qué te dejaban volver por la duda? Porque hemos sido tan, tan mezquinos en ese sentido, de que si yo sé que mi Redentor vive, ¿por qué no lo creo? ¿Por qué no camino en esa palabra? Tal vez al considerar que las generaciones futuras ciertamente verían su vida y su palabra lo motivó a una proclamación triunfante de la fe. Y es una proclamación de fe muy grande. Yo sé que mi Redentor vive. Como cuando decimos que nosotros sabemos que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Una victoria total. Y todavía seguimos caminando en la duda. Tal vez al considerar que las generaciones futuras íbamos a leer esto de Job, Dios le permitió que Job proclamara, hiciera esa proclamación de fe. Y eso es una enseñanza para nosotros bastante fuerte, algo en lo cual deberíamos agarrarnos a esa palabra
y caminar en ella. Yo sé que mi Redentor vive. Esto nos enseña que en momentos de dolor y desolación, recordar que nuestro Redentor vive puede ser un faro de esperanza en la oscuridad. Vean que Job, a pesar de su sufrimiento, miró más allá de su situación y confió en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, nunca ha fallado, nunca nos ha traicionado, nunca se ha apartado de nosotros. Lo que nos alejamos de Dios somos nosotros, no es Dios. Dios siempre ha estado ahí, está ahí. Dios está ahí a tu lado en este momento. Su Espíritu Santo te está abrazando, te está consolando, te está haciendo entender de que siempre ha estado allí, aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la amargura, de la ira, de la rabia, del dolor, de tantas cosas incorrectas que pasan en nuestras vidas. Dios ha estado allí. Simplemente nos ha dicho, levanta los ojos, hijo, hija, para que me veas. Deja de ver las circunstancias, deja de ver el problema, deja de ver el dolor. Veme a mí. Ve a mi hijo como yo lo entregué y fue crucificado en una cruz para poder hacerte libre. Se nos olvida todo eso. Así como Job, nosotros también podemos encontrar consuelo en saber que aunque enfrentamos adversidades, nunca las enfrentamos solos. Dios va con nosotros. Por eso que la palabra dice claramente, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué fuerte. De verdad que la palabra del Señor nos confronta muchas veces. Cada vez que la leemos es como si recibiéramos bofetadas. Porque si tenemos nuestro corazón dispuesto y abierto, nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer entender que en algunos puntos estamos mal, estamos caminando de forma incorrecta y que hemos permitido que la duda sea la que muchas veces esté en nuestras vidas. La certeza de que hay un amor divino que nos respalda nos impulsa a seguir adelante en la fe, sabiendo que la restauración y la salvación siempre están al alcance de nuestra oración sincera. Es una promesa de vida eterna, ¿eh? Sigamos caminando en ella. Actuemos todos los días como si fuera el último. Y para que podamos realizar las cosas con agrado a nuestro Padre Celestial y las podamos hacer con excelencia. Sigue diciendo Job, y después desecha mi piel, aún mi carne, y en mi carne aún veré a mi Dios. Qué consuelo tan fuerte. Toda esta proclamación de fe que está diciendo, que dijo Job y que está plasmada en la Biblia. En este punto Job no tenía más esperanza para la preservación de su carne. Sabía que su piel sería deshecha, ya estaba en mal estado. Aunque Job esperaba que la destrucción de su piel se completara, al mismo tiempo tenía la confianza de la fe para saber que Dios no se escondería para siempre de él. A pesar de, tenía la seguridad de que Dios no se iba a apartar de él. Qué cosa tan maravillosa. Y creo que así deberíamos caminar nosotros. No importa la circunstancia, no importa, no importa el problema. Dios está allí, Dios quiere consolarnos, quiere darnos ese amor y esa paz que necesitamos. Vean que este sería el momento del consuelo, la restauración y la vindicación de Job. Y él tendría confianza en él, incluso si solo viniera después de la vida en esta tierra hubiera terminado. Aún a pesar de que en un momento dado Job pensó de que ya iba a morir, todavía teniendo fe de que Dios podía hacer algo. Sí, va a llegar una etapa en nuestra vida que es un proceso de la vida natural que nos tocará a todos, sin excepción. Pero debemos aprender a vivir el día a día, agarrado de Dios y teniendo la confianza de que Él está obrando. Vean que en momentos de dolor y desconsuelo, este versículo que acabamos de leer resuena en nuestros corazones como un faro de esperanza. ¿Por qué le digo esto? Porque nos invita a recordar que aunque nuestra vida puedan verse quebrantada y nuestros caminos nublados, hay una promesa divina que nos sostiene
y es la resurrección. Es que vamos a estar con nuestro Padre, vamos a estar adorándolo. Eso debe ser algo precioso, algo maravilloso. Si te lo imaginas por un momento, aunque sea unos segundos ahí donde estás, vas a sentir algo muy especial. Vas a sentir algo como no sabría ni cómo describir lo que yo estoy sintiendo. Pero imagínalo por un segundo, por unos segundos, estar delante de la presencia de Dios, alabándolo, adorándolo. Algo maravilloso. En su abrumador sufrimiento, el de Job, nos muestra que la esperanza puede florecer incluso en el desierto. Al mirar hacia adelante con fe y anhelo podemos encontrar consuelo y fortaleza al saber que un futuro glorioso aguarda a quienes creen. ¿Tú crees? Yo estoy seguro que sí. Entonces empecemos a caminar en ese sentido. No importa el tiempo que haya pasado, no importa la edad que tengamos. Si Dios nos está llamando en este tiempo a creer, es porque así Él lo había establecido. Es porque así esta parte de la película de nuestra vida que Dios ya ha creado, que Dios sabe el principio y el fin, en esta etapa de nuestra vida es que Dios nos está demandando más cosas a nosotros. Porque en esta etapa es que Dios te quiere usar, me quiere usar. Si hubiera querido que hubiera sido desde niño, desde ese tiempo ya no hubiera puesto en su camino. Pero permitió cosas para podernos hacer crecer y podemos ser ese testimonio de su poder y su grandeza en cada una de nuestras vidas. Entendamos que en la angustia recordemos que nuestra historia no termina en la tumba, sino que se transforma en un nuevo comienzo de luz y vida al lado de nuestro Creador. Y en la tumba solamente se van a quedar nuestros huesos, más nada. Esto es simplemente un estuche. Lo que realmente está entre nosotros, el espíritu y el alma, van ahí a donde el Padre. Y ese es el anhelo que debemos tener cada uno de nosotros. Sin embargo, esto también es significativo que en este pasaje donde Jesús es maravillosamente celebrado como un redentor viviente y vindicador y pariente de su pueblo, también veremos la sombra del sufrimiento de Jesús. El lenguaje de Job está lleno de inquietantes premoniciones de la crucifixión de Cristo. Por eso es que le dije hace rato que toda la Biblia del Antiguo Testamento, cuando prestamos atención, nos direcciona hacia la muerte y resurrección de Jesús. Y a veces le damos otro sentido. Y no es así. La palabra está creada para eso, con diferentes pasajes, pero todo nos lleva a la muerte y resurrección de Jesús. Analicen y reflexionen sobre lo que muchas veces leemos y le damos una interpretación errada o errónea sobre lo que estamos leyendo. Sigue diciendo Job, teman la espada ustedes mismos porque el furor trae el castigo de la espada para que sepan que hay juicio. Aquí vemos un Job lleno de confianza espiritual y fe. Vemos que Job advierte a sus amigos con respecto a su propia incredulidad. Y eso es con respecto a nosotros. Muchas veces hemos sido incrédulos. Y a veces se nos han presentado oportunidades de diferentes índoles que vienen de parte de Dios. Y lo primero que pensamos, ¿será que sí? ¿Será verdad? ¿Esto es para mí? Parecieran creer más en Dios como un sistema de creencia que en una persona a quien Job vería y que algún día lo reivindicaría. Y esa es tu confianza, esa es mi confianza, de que algún día, cuando nos toque, vamos a ver a nuestro Padre. Y ese es el motivo en el cual nos debemos gozar. No importa lo que el enemigo levante en este mundo para hacernos desfallecer. Mi alegría es que voy a ver a mi Padre. Mi alegría es que voy a estar delante de Él. Mi alegría es que Jesús ya pagó por mí y me dio el proceso de salvación por medio de su crucifixión y de su resurrección.
de su resurrección. Qué fuerte. La enseñanza que Job nos deja en este versículo es clara. Nuestras acciones tienen consecuencias y es importante tener conciencia de ello. Debemos ser sensibles a la necesidad de nuestro entorno, actuar con justicia y responsabilidad en todo momento. Le vuelvo a repetir, de lo que sembramos cosechamos. Si hemos estado haciendo las cosas incorrectas, pidamos perdón, rectifiquemos, cambiemos y empecemos a hacer ese instrumento en las manos verdaderamente de Dios para que toque a otras personas. Tú y yo ya conocemos de la palabra y a veces actuamos peor que el que llega nuevo a una iglesia o el que llega nuevo a conocer la palabra de Dios. ¿Te recuerdas? Esto te hace recordar ese amor agape con que sentiste en el primer momento que conociste de Dios, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esa emoción y esa pasión que sentías por Él. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestras acciones y decisiones, recordando que hay un juicio que puede decidir sobre nuestro futuro, por lo que debemos considerar siempre el impacto de nuestras acciones puedan tener en nosotros y en los demás. Hay un juicio, sí, eso no se nos puede olvidar, y eso es para todos, y nadie se va a escapar del juicio venidero de Dios. El problema es qué estamos haciendo nosotros. O la pregunta, mejor dicho, no el problema, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo por eso que nos demanda nuestro Padre? Este capítulo de Job nos recuerda con cariño que el verdadero temor ante la espada no es el miedo, sino un profundo respeto por las consecuencias de nuestras acciones. Tú y yo tenemos la claridad que el enemigo lo que quiere destruir es nuestra alma. Él puede tocar nuestro cuerpo, puede hacer lo que quiera, dañarnos, crearnos obstáculos. Pero mientras nosotros estamos agarrados de Dios, no va a poder tocar nuestra alma, porque el Espíritu le pertenece al Padre, pero no va a poder tocar nuestra alma. Y ese es su odio, que tú y yo estamos caminando y millones de personas en este mundo están caminando por la salvación de su alma. Y a pesar de las adversidades, sigue adelante, no desmayamos. En Job se nos recuerda con cariño que el verdadero temor de la espada, ¿sí? Ven que cuando hablamos de ese temor de la espada, no estamos diciendo, no nos estamos refiriendo a sentir miedo. Por el contrario, sabemos con confianza que podemos ir a ese juicio con la seguridad de que aun con nuestra falla y nuestros errores, dimos lo mejor de nosotros para nuestro Padre Celestial. Cada decisión que tomamos tiene el poder de moldear nuestro destino, por lo que es esencial actuar con sabiduría y con justicia. A veces pedimos sabiduría, pero aquí nos enseña que es para que actuemos con justicia, ¿sí? Que actuemos de forma correcta, no sabiduría para enorgullecernos y ponernos por encima de lo demás, no. Para eso no es la sabiduría es para saber cómo vas a actuar, qué vas a decir, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para eso es la sabiduría. Y la sabiduría traerá otras cosas, pero muchos, como le dije al principio, hemos leído la Biblia y como que la hemos leído simplemente por encima y queremos sabiduría, o muchos quieren sabiduría por riqueza. Y Dios nos puede dar sabiduría para muchas otras cosas, y no precisamente la riqueza. ¿Que van a llegar cosas que nos van a permitir tener un mejor estilo de vida? Sí, claro que sí. La palabra dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. En este viaje de la vida, para ir finalizando, queridos hermanos y hermanas, consideremos siempre el legado que dejamos en nuestro paso, cultivando un corazón que busque lo correcto y promueva la paz en nuestro entorno. La paz. No seamos como esos amigos de Job. Por el contrario, proclamemos nuestra fe al Señor y permitamos
que su Espíritu Santo realmente dirija nuestra vida. No nos creamos más sabios que los demás. La humildad nos va a ayudar mucho en este trajinar de nuestra vida. La humildad, algo que nunca debemos olvidar, de donde el Padre nos rescató, porque pasaron cosas en nuestras vidas, eran necesarias, es lo que nos ha ayudado a crecer, es lo que nos ha ayudado a ir entendiendo el trato de Dios con nosotros. Debemos de juzgarnos nosotros mismos con respecto a que pude haber hecho esto, pero ya suelta eso, ya eso es pasado. Y nosotros no somos Dios para ir al pasado y transformarlos, pero sí podemos trabajar en el presente para tener un mejor futuro. No me preocupo por el mañana, vivo el día a día. Soltemos todas las angustias, soltemos la desesperanza que a veces sentimos porque vemos que las situaciones están como muy complicadas. Así que las invito ahí donde están, a que cierren simplemente sus ojos y empiecen a reflexionar sobre todo lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. No importa la edad, para Dios no hay edad. El alma nunca envejece. Y, y Dios, así como estamos, nos quiere usar a nosotros. Dejemos de ser esa oposición a lo que Dios quiere hacer. Porque si ponemos tanta resistencia, Él va a usar a otro o va a usar a otra. Así que seamos nosotros mismos y dejemos que Dios haga en nuestras vidas lo que tiene que hacer y nos use como nos quiere usar. ¿Que van a venir adversidades? Sí. Pero recuerda lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana tan hermosa y preciosa en donde hemos podido hablar de tu palabra, Señor. Padre de la gloria, hoy te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo tú derrames sobre nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento, para poder poner en práctica, en medio de la gloria, todo lo que estamos aprendiendo. Señor, sabemos que muchas veces hemos tomado decisiones incorrectas. Sin embargo, tú has estado allí, no te has apartado. Y a pesar de que lo has permitido, Señor, tú nos has levantado. Al final siempre nos has dado la victoria. Y podemos clamar, Señor, por medio de eso como clamó Job. En medio de su prueba y su situación, yo sé que mi Redentor vive. Padre de la gloria, hoy decidimos, Señor, una vez más, con firmeza, con confianza, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra. Gracias, Padre Santo, porque a través de entregar a tu Hijo, Señor, nos diste esa promesa, Señor, de vida eterna. Y allá vamos, Padre de la gloria. Seguimos en este caminar, Señor, día a día, a pesar de todas las cosas que puedan suceder. Pero sabemos, Padre Santo, que tenemos un regalo, Señor, un regalo eterno, Padre de la gloria, y que no podemos fallecer, que tenemos que seguir avanzando, Padre de la gloria, en todo lo que tú nos has llamado. Señor, enséñanos, Padre Santo, a tener empatía, Padre de la gloria, hacia los demás, Señor. Enséñanos, Padre de la gloria, a que no nos sigamos juzgando a nosotros mismos, Padre Santo, por tantas cosas que no pudimos hacer, Padre de la gloria, pero es que así tú lo habías escrito, Señor, así ya tú lo habías plasmado. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias, Padre de la gloria, porque has tenido, Señor, un conocimiento exacto, Padre de la gloria, de cómo nosotros íbamos a actuar, qué íbamos a hacer, porque ya tú tienes esa película completa de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre Santo. Simplemente te pedimos que nos enseñe y nos ayude, Padre de la gloria, a seguir agarrado de tu mano, que nunca nos soltemos de ella, que nuestros pisadas, nuestros pasos se mantengan en tu camino, a pesar de todas las cosas, Padre de la gloria. Señor, gracias, porque a través de este libro de Job, Señor, nos estás mostrando tantas cosas, mi Dios de la gloria.
Sobre todo, Padre Santo, que debemos leer cada historia, Señor, plasmada en la Biblia, simplemente posando, Señor, nuestros ojos en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá está dirigido todo esto, Padre de la Gloria. Gracias, Papito lindo, por tanto amor, por tanta bondad. Hoy te pido que tú, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le des nueva fuerza, Padre Santo, nos des nueva fuerza, Padre de la Gloria. Nueva fuerza como la del búfalo, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Te amamos, Señor, te glorificamos. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos, Señor, tu espíritu de retaliación, de venganza, de golpe contra golpe, revancha, ataque contra ataque, muerte prematura, de accidente entre el hogar, laboral, en la calle, automóvil, moto, bicicleta, de caída, Padre de la Gloria, de cualquier tipo. Declaramos que todo plan de la tiniebla queda nulo, sin poder, sin autoridad, que hay inoperante, se vuelve polvo y ceniza. Señor, declaramos hoy en el nombre de Jesús que nos hacemos invisible el mundo de la tiniebla, hacemos invisible a los brujos, hechiceros, al ladrón, al estafador, al secuestrador, al violador, al asesino, al mentiroso, al engañador, al envidioso, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, declaramos que solamente nos hacemos visible el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por nuestras vidas, por nuestra familia. Declaramos que quedamos cubiertos con la sangre de Cristo, de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Ponemos cúpula, Señor, vallado de ángeles de guerra con espada de fuego alrededor de nosotros por el norte, sur, este y oeste. Y que nada lo que intenten llegar a nuestra vida podrá prosperar, Señor, porque Cristo está, que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos llegarán. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo. Dios me lo bendiga grandemente. Que sea la paz del Padre Eterno sobre su vida. Que el Señor bendiga todo lo que tengan que hacer en este día de hoy. Que sean los ángeles de avanzada yendo delante de usted, abriendo los caminos. Y que todo lo que toque en sus manos, que sea para el Señor, sea de bendición. Que el Padre Eterno le dé la sabiduría, el discernimiento de lo alto para que podamos tomar decisiones correctas y podamos seguir avanzando en este camino que Dios tiene para nosotros. Recuerden darnos like, se les ama un montón, se les aprecia. Cuídense, guárdense, no se alejen de los caminos del Señor. Sigan orando, no desmayen en su oración. Permítanme darle un pequeño consejo o una aclaración, más que todo consejo, una aclaración. Cuando le pedimos a Dios fuerza como la del búfalo, pensamos que solamente es por las cargas que puede soportar. Y eso va mucho más allá de eso, sí. No son las cargas. Cuando pedimos fuerza como la del búfalo, es porque cuando llega el tiempo de lluvia y está el camino inclinado y al búfalo le toca subir eso con toda esa carga encima, utiliza la doble tracción. ¿Qué quiero decir con la doble tracción? ¿Sabían que el búfalo, para subir ese pantano, que sería imposible con toda esa carga, se arrodilla? Sí, su pata delantera la dobla y queda de rodilla. Y eso le permite dar un impulso mucho más fuerte y sube esa loma empantanada más fácil de lo que podía pensar las personas. Eso nos implica de que en nuestro momento de dificultad, nuestras rodillas son esa doble atracción delante de la presencia de Dios para salir adelante. No se te olvide doblar tu rodilla. No se te olvide clamarle al Padre Celestial. Recuerda que la fuerza del búfalo no son solamente poder llevar las cargas, es poder subir con esa carga en medio del pantano y el lodo, las partes inclinadas. Así que te bendigo, Dios te guarde, te fortalezca y que tengas un día muy, pero muy, muy bendecido. Que el Señor se glorifique en tu vida de una manera muy especial. Shalom, Dios me lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao.